Cuando una mujer samaritana vino a buscar agua, Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo: tú eres judío, ¿cómo es que me pides a mí, samaritana, por algo de beber? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le replicó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo dame de beber, tú serías la que le pediría, el que le pediría, y él te daría agua viva. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos, buenos días a todos. Ya repito porque no ha habido respuesta. Queridas hermanas y hermanos, buenos días a todos. Mejor. Bueno, respirar y despertar. Las 11:10. Bueno, la charla que voy a contaros hoy es sobre el Espíritu, o los dones del Espíritu, como queráis llamarlo. Acabo de leer un texto del Evangelio de San Juan, en el cual Jesús tiene una conversación muy interesante con una mujer. Y realmente pues hay mucha ironía, mucho doble juego. Y verdaderamente pues es sabrosa la conversación. Pero yo quiero centrarme sobre todo en esta frase que acabo de leer: si conocieras el don de Dios. Porque eso yo creo que es lo que el Señor nos dice aquí a mí esta mañana. Si conocieras el don de Dios, perdonadme porque es que tengo la garganta cansada. Debería tomar un caramelo. Si conocieras el don de Dios. Vamos a repetirlo varias veces. A escucharlo. Es casi como un desafío. De verdad, si lo conocieras. Si conocieras el don de Dios. Y es muy posible que algunos de nosotros pues respondamos al Señor: ¿de qué me estás hablando? Yo llevo muchísimos años ya en la iglesia. Yo imagino que la mayoría de todos los que estamos aquí nos han bautizado de niños, ¿sí o no? ¿Hay alguna persona que se haya bautizado en la edad adulta? Una persona, muy bien. Pero el resto del resto, pues, hemos sido bautizados de niños y, como se nos ha dicho, cuando nos han bautizado, pues, se nos ha comunicado el don del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y luego, además, la confirmación. Me imagino que la inmensa mayoría de los que estamos aquí también hemos sido confirmados, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues, por el bautismo no hemos recibido el Espíritu, ¿ha venido por dónde? Por la confirmación, ¿no? Entonces, si Jesús nos dice ahora, y veo aquí los nombres, ¿no? Josefina, por ejemplo, por ahí, Pilar, ¿tú te llamas, perdona? Martina, ¿verdad? Martina, cada uno de los nombres, y no solamente de los que de alguna manera estáis haciendo el seminario, sino todos. Si te dijese Jesús: si conocieras el don de Dios. Yo creo que dentro de nosotros esa pregunta resonaría. Y a lo mejor, una respuesta, le digo que la única sería: ya lo sé. Pues claro que lo sé lo que es el don de Dios. Pues anda, pues si me ha bautizado de niño y ha recibido el Espíritu. Y si por si eso fuera poco, me han confirmado y lo catequesis, ¿sí o no? Y anda que yo me he chupado misas, ¿eh? Y he comulgado, y me he confesado, y he rezado, ¿sí o no? Entonces, ¿sabemos lo que es el don de Dios o no? No, ¿sí o no? ¿Eh? Sí, no. Bueno, lo cierto es que
Yo también escuché esta misma pregunta. Yo tenía entonces exactamente 17 años. Y yo llevaba desde hace muchos años con una inquietud religiosa, una inquietud vocacional. Yo estaba en un colegio de dominicos. Por supuesto que me bautizaron de niño, me confirmé, fui a unas cuantas misas, confesiones, comuniones, todo lo que queráis. Pero fijaros, yo en esos 17 años, muy joven, sí que tuve la claridad total para saber que yo no tenía, o que yo no, perdón, eso es, que yo no conocía el don de Dios. No digo que no lo tuviera, podía tenerlo, pero ciertamente no lo conocía. ¿Qué conocía yo? Un profundo amor a Dios. Eso sí lo conocía. Un interés en amarle, en seguirle, en ser sacerdote, desde muy niño. En el deseo de dedicar mi vida a Él, todo eso lo conocía. Conocía lo que era, pues, rezar. Yo tenía mi director espiritual, con el cual me veía regularmente. Pero no conocía el Espíritu. No lo conocía. Y si me diréis, ¿y por qué? ¿Qué echabas tú de menos? Pues la verdad es que no lo sabría decir. Lo único que supe en aquel momento era que no lo conocía. Si me dices, bueno, pues, ¿qué te falta? Es que no rezas bastante, es que te faltan lecturas. Pues no hubiera sabido responder a eso. Ciertamente, bueno, en esos años, ¿no?, de la renovación carismática, yo lo percibí, no digo otras personas, pero yo lo percibí como una explosión de vida. Yo vivía antes, pues, mi religión como un esfuerzo, eso es cierto, como un esfuerzo, como un sacrificio, como una dedicación, como entrega, como algo, si me permitís también, cansino, aburrido. Y chicos, la experiencia era diferente, era de gozo, era de explosión, era de Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos nos da. Y yo veía, sí que lo vi, ese poder, esa fuerza, ¿no? Y yo también quería disfrutar de eso. Eso, como digo, con mis 17 añitos, lo vi clarísimo. Yo quiero eso para mí. Eso lo he contado ya muchas veces en muchas charlas. Y como en mi tercero debut, que estaba estudiando entonces, pues me centré en eso. Porque pensé que no había nada más importante en mi vida que ese don de Dios. Fijaros, han pasado más de 40 años. Y es bueno, ¿no?, mirar para atrás y decir, bueno, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Qué has recibido tú de ese don de Dios? ¿Cómo lo has vivido? ¿Era un sueño? ¿Era una imaginación? ¿Era un delirio? ¿Es real? Verdaderamente, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de hacer una revisión profunda, no ya solamente, digamos, de la renovación carismática, sino de mi historia. De mi historia, ¿no? Y, bueno, lo primero que tengo que deciros es que se nos presentaba el Espíritu entonces como algo glorioso, maravilloso, precioso. Algo que verdaderamente no conocíamos. Porque yo, como digo, en un colegio de religiosos, pues se nos hablaba eso de que tienes que amar a Dios, que tienes que perdonar, que tienes que confesarte. Pero eso, ahí acababa todo. Voy a leeros ahora, para que veáis lo precioso que es esto, una lectura del oficio de lecturas de la semana pasada, y que de repente como que me sorprendió porque me pareció tan bonita y tan para precisamente este momento.
En cuanto lo escuché, dije, esta es la lectura para la charla que tengo que dar. Entonces, voy a leerosla. No recuerdo qué día de la semana pasada es. Y fijaros, es una lectura, es una homilía de un autor antiguo, de un autor espiritual del siglo IV, al llovido, del siglo IV, y que nos dice esto tan hermoso. Fijaros, los que han llegado a ser hijos de Dios y han sido hallados dignos de renacer de lo alto por el Espíritu Santo y poseer en sí a Cristo, que los ilumina y los crea de nuevo, fijaros, aquí viene una de las características más importantes. Son guiados por el Espíritu, de varias y diversas maneras, y sus corazones son conducidos de manera invisible y suave, por la acción de la gracia. Preparaos ahora. Fijaos qué cosa más hermosa. A veces lloran y se lamentan por el género humano y ruegan por él con lágrimas y llanto, encendidos de amor espiritual hacia el mismo. Otras veces el Espíritu Santo los inflama con una alegría y un amor tan grandes que si pudieran abrazarían en su corazón a todos los hombres, sin distinción de buenos y malos. Otras veces experimentan un sentimiento de humildad que los hace rebajarse por debajo de todos los demás hombres, teniéndose a sí mismos por los más abyectos y despreciables. Otras veces el Espíritu les comunica un gozo inefable. Otras veces son como un hombre valeroso que, equipado con toda la armadura regia y lanzándose al combate, pelea con valentía contra sus enemigos y los vence. Así también el hombre espiritual, tomando las armas celestiales del Espíritu, arremete contra el enemigo y lo somete bajo sus pies. Fijaros ahora. Otras veces el alma descansa en un gran silencio, tranquilidad y paz, gozando de un excelente optimismo y bienestar espiritual y de un sosiego inefable. Otras veces el Espíritu le otorga una inteligencia, una sabiduría y un conocimiento inefables, superiores a todo lo que pueda hablarse o expresarse. Atención ahora. Otras veces no experimenta nada especial. De este modo, el alma es conducida por la gracia a través de varios y diversos estados, según la voluntad de Dios, que así la favorece, ejercitándola de diversas maneras con el fin de hacerla íntegra, irreprensible y sin mancha ante el Padre Celestial. ¿Qué os ha parecido? Fijaros, pues posiblemente uno de los grandes dones del Espíritu Santo es que cuando uno escucha cosas de estas, te conmueve. Y que antes a lo mejor las escuchabas y te dejaban indiferente. Por eso, yo recuerdo que una de las experiencias más comunes que teníamos, era que la Biblia, que la conocíamos, habíamos tenido clase de religión toda la vida. Bueno, pues, a partir de este momento que hablamos de la efusión, chico, que parecía que decía una cosa distinta. Y la empezábamos a subrayar y te encantaba. Yo creo que esta es una de las experiencias más hermosas, que voy a hablar más de ello, Bueno, pues, seguro que después de haber escuchado esta lectura, pues todos sin excepción decimos, yo lo quiero ser don de Dios, ¿sí o no? No lo oigo. ¿Queréis ser don de Dios, sí o no?
Bueno, pues eso. Porque es algo bueno, ¿no? Ay, Dios mío. Pero hay problemas. Y el problema es que, como Jesús dice, le dijo a Nicodemo, si quieres entrar en el reino de Dios, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo, ¿qué hay que hacer antes? No lo he oído. Lo escucho por ahí con mucha timidez. Porque si no, ¿cómo vas a nacer de nuevo? ¿Sí o no? O sea, para resucitar, antes, ¿qué hay que hacer? ¿A quién le gusta eso? A nadie, ¿verdad? Y bueno, yo voy a contaros una historia que es muy real, que esta mañana pues me vino, ¿no? Como un flash, para explicaros un poco el sentido de lo que es la transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. Y cómo es necesario esto que decía Jesús, ¿no? Que hay que nacer de nuevo. Porque si no, no se puede entrar en el reino de Dios. Y por eso es como muy importante que entendamos que esto es algo muy drástico. La verdad sí que es fuerte, drástico. Hasta tal punto, fijaros, hasta tal punto, que Jesús llega a decir algo fortísimo. Dice, el más grande de todos los nacidos de mujer, ¿quién es? San Juan el Bautista, ¿no? Y continúa Jesús. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Estas palabras chirrían, porque para empezar, Juan el Bautista es San Juan Bautista, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y cómo es que San Juan el Bautista, si es santo, pues tendría que estar en el reino de los cielos? ¿Sí o no? Pues no. Pues no. No quiere decir que no esté en el cielo, ¿eh? Y no quiere decir que no se haya salvado. Ahora bien, lo que dice Jesús por el reino de los cielos, Juan no entró. Juan entró o llegó hasta lo que sería, digamos, la rectitud moral. Pero no experimentó el don de Dios, no lo experimentó. Y no quiere decir que fuese muy mala persona por eso, pero no llegó, ¿no? Bueno, pues, como dijo, es necesario una profunda transformación que es drástica, ¿no? Y para eso voy a contaros una historia que tiene que ver con algo muy concreto que está pasando en este momento de mi vida. Y es que mi hermana, que siempre hemos estado separados, pues ahora ha venido a vivir a Madrid y recientemente se ha comprado un piso, no muy lejos de aquí, en la calle 12 de octubre, ¿no? Almudena. Y este piso, si lo hubieras visto al principio, es antiguo, o era antiguo, pero no solamente antiguo, sino viejo. ¿Veis la diferencia, no? La diferencia es que el antiguo es antiguo pero bonito, y viejo es antiguo pero feo. Está antiguo pero feo, ¿no? Por dentro, quiero decir. Entonces, pues entramos y impresiona, porque todo muy viejo. Bueno, pues imaginaros que mi hermana, pues como nosotros, no queremos morir. Y no queremos que el Espíritu Santo nos toque esto, que nos deje en paz. Atención, que nos dé gozo, paz, amor. Sí que nos lo dé, pero que no nos toque las narices. Es decir, bueno, pues que no complique mucho las cosas. Todos los dones bienvenidos sean. Bueno, pues algo parecido, como digo, al piso de mi hermana. Que imaginaros que llega el señor que le va a hacer la reforma y mi hermana le dice, mira, este piso no está tan mal. No está tan mal. Mira, el piso, por ejemplo, es de parqué. Este le pules, te queda como nuevo. Las ventanas, pues están bien, de climalí. Este cierre está un poco feo, lo cambias. Luego después, pues no sé, la cocina, pues vale, pues la quitas, ¿no? La quitas, pones una cocina nueva, el cuarto de baño, unos retoques y una buena mano de pintura.
queda el piso fenomenal, ¿sí o no? Pues no. Porque mi hermana, pues eso, pues tenía, fíjate, esta habitación es muy pequeña, el dormitorio, me gustaría hacerla más grande. El cuarto, había además como lugares para colocar las maletas, maleteros en el techo, qué feos. Luego también había muchos armarios empotrados. ¿Para qué quiero esos armarios empotrados? Entonces ella pensaba a ver cómo se podían hacer ajustes, ¿no? Ajustes en las paredes, mover una pared. Bueno, se lo dijo al constructor. ¿Y sabéis lo que hizo el constructor? Eso es, ¿quién lo ha dicho? Eso es, Regina. Sí, fuimos el miércoles de la semana pasada y verdaderamente nos sorprendió porque lo había tirado todo. Todas las paredes interiores fuera, todos los maleteros, todos los armarios empotrados, todo. Y realmente fue una experiencia de gozo, porque él estaba colocando, ¿no?, como unos ladrillos en el suelo para dónde iban a ser los tabiques, ¿no? Y era gozoso de ver lo fácil que era diseñar de nuevo la casa. Mira, la entrada no hace falta que sea tan ancha, un poquito menos. ¡Uy, qué bien! Este dormitorio lo vamos a correr un poquito para acá. Fenomenal. La cocina va a llegar hasta aquí. Nos dimos cuenta de las inmensas posibilidades que tiene un piso cuando lo tiras todo. El hermano dijo, mira, ¿tú te parece de que estas paredes, que luego después tenemos unos materiales ahora, que no es ladrillo, que es un tipo de pladur, pero mejor, que además es muy limpio y en un momento se coloca? Y dices, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿No? Pues esto es el Espíritu Santo. Pero os cuece, ¿eh? Y los que llevamos algún tiempo, sí que hemos experimentado que el Señor ha tenido que tirar muchas tabiques. Aún quedan, ¿eh? Aún quedan. Con esto no os quiero asustar. Lo mismo que el constructor no tiró las paredes, digamos, esenciales, sino solamente lo que era accidental, también el Señor va a respetar tu identidad, tu ser profundo, pero hay cosas que hay que cambiar. Y dirás, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo yo que cambiar? Yo lo único que quiero es llevar una vida tranquila, feliz, con mis cositas, con mi casita, con mis amistades, con mis gustos, y ya está. ¿Y por qué tengo yo que cambiar? Pues tiene sentido. Por eso, todos los que estamos aquí, de alguna manera, tenemos como una idea, unas ciertas expectativas, ¿no?, de lo que yo espero del Señor y lo que pienso que el Señor me va a pedir. Y hay miedo, ¿eh? Hay miedo. Digo, es que el Señor, si me quita esto, si me quita lo otro, si tal, si cual, pues chico. No sé si os he contado en alguna ocasión que una chica en un retiro, pues vino a hablar conmigo aterrada, porque tenía miedo de que el Señor la llamase a ser monja, ¿no? Estaba literalmente aterrada. ¿Y si me pide tal? Bueno, pues después de muchos años, hay conmigo personas que aún han caminado más que yo, lo que sí que os puedo decir es que este camino es muy hermoso. Es muy hermoso. Y que mirando para atrás uno no se arrepiente de nada. Para nada es fácil. Y verdaderamente, si lo que buscas es eso, no es este el sitio. Hay un texto muy bonito, ¿no?, en el Eclesiástico capítulo 2 que dice, hijo, ¿sabes qué bonito, Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Esto es válido también para hoy. Si quieres recibir el don de Dios, si quieres que el Señor llene tu vida, si quieres que tu piso verdaderamente se renueve,
que no solamente sea un poco de manicura por fuera, una mano de pintura, sino que realmente sea un piso renovado profundamente, prepárate. Y dirás, es que me espanta sufrir. Es que me espanta, por ejemplo, renunciar a lo que yo más quiero, a mi trabajo, a mi familia, a mis hijos. No me los toques, Señor. Es que, yo qué sé, yo no quiero tampoco, estoy muy cansada, yo no quiero ahora empezar a, no sé, a hacer caridad. Quiero que me des cosas buenas. Bueno, pues hay muchos peros, como veis, ¿no? ¿Respeta al Señor estos peros? Esta es una pregunta importante. Sí y no. Sí. Es decir, que entre tú y Él, porque fijaros, estamos aquí en comunidad. Pero, aunque estamos en comunidad, lo radical es la individualidad, es lo personal. Y por eso el Señor va a hacer contigo, con cada uno de vosotros, una historia diferente. Al decir diferente no quiero decir que sea tan distinta que no podamos compartir. Vamos a compartir y vamos a vivir la comunión. Pero también es cierto que el Señor va a hacer contigo una historia personal, individual. Y fijaros qué cosa tan hermosa, esto que acabo de decir, que en todo el universo, con los billones de años que han existido, nunca ha habido esto tan maravilloso como es la relación del Señor con Fernando, hasta ahora, y con Pedro, y con Carmen, y con Margarita. Esto es para pensarlo, que tú eres irrepetible, y es bueno que tomamos conciencia de ello. No tiene sentido compararse. Tú eres un acontecimiento único en la historia del universo. Y este acontecimiento va a perdurar por toda la eternidad. Esto es serio. Yo creo que es lo único serio. Entonces, lo que ocurre a partir de ahora, fijaros, empieza aquí en la Tierra. En el año, pongamos, 2025 o antes. Pero no va a acabar. Posiblemente, pues, tengamos que ir al purgatorio. El otro día me hablaba el Señor. ¿Qué significa sobre el purgatorio? Pues significa, pues, la realidad, la posibilidad de que la transformación del Señor se complete antes del cielo. Porque en estos años no da tiempo, son muy pocos. O sea que lo que estamos diciendo aquí no es una especie de terapia de grupo, de animarnos unos a otros, de pasar el sábado para mañana juntos, de, en fin, pues la vida es muy dura, no tenemos amistades, mucho estrés, bueno, pues está bien el contacto social. Todo eso es verdad, pero eso es lo más superficial de todo. Aquí lo que estamos haciendo tiene dimensiones cósmicas, fijaros, astronómicas, dimensiones absolutas. Tu relación con Dios es única. Y si no existiera, faltaría algo en el universo. Faltaría una pieza. Tú no eres parte del mundo. Y es al revés, el mundo es parte de ti. Por eso, la pregunta, ¿y el Señor va a respetar mis peros? Sí, no. Lo mismo que un padre y una madre que son verdaderamente compasivos, cariñosos, pero que quieren que el niño crezca. Tienen que jugar ese balance, ¿no?, entre ser compasivos y al mismo tiempo también promover el crecimiento. ¿Lo entendéis, verdad? O sea, hay a veces, y esto yo lo he vivido en mi vida, o sea, no estoy contando dos historias, ¿no? Como muchos sabéis, yo en un momento dado, pues el Señor me dice a Hong Kong, cuando yo estaba muy a gusto aquí en Madrid. Y eso fue para mí un dolor inexpresable, ¿no? Pero también fue una bendición aún más, aún mayor. Entonces, sí que vais a sentir en vuestro corazón
una parte que el Señor es muy consciente de tus debilidades, de tus apegos, de tus pecados, pero que tiene que transformar todo eso por nuestro bien. Es decir, y esto yo es algo que tengo pero que muy en el corazón, ¿no? Y es que todos y cada uno de nosotros llevamos una carga, un peso, un fardo, un saco. Esto es algo que yo, como digo, siento en el corazón. Un peso. ¿De dónde viene este peso? ¿Quién nos lo ha colocado? Bueno, pues yo encuentro básicamente tres explicaciones. Una parte de ese peso son las tonterías, las equivocaciones, los errores que yo he cometido. Han sido perdonadas estas faltas, pero ciertamente hay una herida en el corazón, hay una herida en el alma. O sea, parte del peso y del fardel que yo llevo es mi propia responsabilidad. Eso es innegable. Pero atención, la mayor parte del peso que yo llevo no es mi responsabilidad. Se me ha dado en mi total inocencia. Esto es muy importante. Es decir, que cuando yo era absolutamente inocente, yo he sido herido. Y ahí está, por ejemplo, la herida de los genes, ¿no? Que, como sabéis muy bien, pues yo he recibido de mis padres una dotación genética. Y yo siempre digo, posiblemente el 90% de mis genes posiblemente sean sanos. Pero seguro que hay un 10% que no lo son. Hoy sabemos muy bien que hay genes responsables del alcoholismo, de los trastornos de ansiedad, de otras enfermedades mentales. Yo conozco amigos y amigas, en concreto una, que su padre pues, tiene un trastorno bipolar. Pues la familia está afectada. ¿Qué culpa tenían esos niños y esas niñas? Y han recibido una herencia terrible, porque es terrible el trastorno bipolar. O sea, eso por una parte. Y luego el ambiente. Yo siempre digo, yo cuando nací en un mundo, en un ambiente, y los problemas ya me estaban esperando. Y se puede decir que mi familia era muy buena, pero bueno, había tristeza, había inseguridad, había miedo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo eso afecta a un niño? ¿Cómo eso afecta a un niño inocente? Bueno, pues todo eso, insisto, es el fardo que vamos llevando, que ya hasta te acostumbras, porque tienes que sobrevivir. Bueno, pues ese fardo tiene que ser transformado. Y fijaros, estoy buscando un crucifijo, pero no lo encuentro. Bueno, pues imaginaros la cruz, ¿no? La cruz es el momento, el evento objetivo en el cual Jesús salva al mundo. Hace aproximadamente 2000 años. En ese momento, en un 14 de abril, pongamos el año 31, más o menos, Jesús, el Hijo de Dios, muere en la cruz y ese evento supone la salvación, atención, objetiva. Pero es que ese evento tiene que hacerse realidad en tu vida y en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que esa negatividad, ese fardel, esa carga, ese peso, tiene que ser transformado. Yo esto lo veo tan hermoso, ¿no? Por eso, cada vez que vayamos a la Eucaristía, siempre esto. Que eso que se realizó hace 2000 años, poco a poco tiene que realizarse en tu vida. Y bueno, esto no es daros ahora unos deberes, para que vayas a casa y venga ahora a transformar la vida. Porque dirías, ¿y qué hago yo? Bueno, pues aquí está la acción del Espíritu, que va a trabajar, atención, contigo. Nunca solo.
Va a trabajar contigo en tándem, en equipo. Porque atención, si quisiera hacerlo solo lo podría hacer, por supuesto. Pero es que no le interesa. Para nada. Lo que le interesa es que es la relación. Lo que le interesa al Señor es la relación contigo. No hacerte santo, lo podría hacer. Ya me contarás qué problema puede tener Dios en hacernos santos a todos. Así. Pero es que no le interesa. Seríamos autómatas. Autómatas santos. Robots santos. No le interesa. A él lo que le interesa es un camino contigo juntos, en el cual tú intervengas y tengas algo que decir. Esto me parece muy importante. Señor, si tú me quieres y yo te quiero y estamos juntos, pues te tengo algo que decir también, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Si lo tienes que decir tú todo, pues hazlo tú. Pero no, Él quiere hacer con nosotros. Y ahí viene, por ejemplo, pues ese ajuste, ¿no? Y esto posiblemente los matrimonios lo sepan mucho mejor que yo. El cual, pues, dos personas tienen que establecer y buscar la sincronicidad, ¿no? El ajuste entre los ritmos, entre la manera de vivir las cosas, ¿no? Uno va muy rápido, otro va muy lento. A ver cómo podemos ajustarnos. Pues con el Señor es igual. Esto es lo hermoso, esto es lo bonito, una relación. Y todos sabemos lo que es una relación a nivel de amistad, a nivel laboral, a nivel de matrimonio, a nivel de familia. Con el Señor también. El Señor ciertamente va a ser el que sea el protagonista. Pero tú no puedes desaparecer. Porque si desapareces, sencillamente el Señor estaría tan triste. Tú eres su otro, tú eres su amado. Y por eso tú tienes que decir, Señor, no vayas tan rápido, que me da miedo. Pues díselo. O también le puedes decir, Señor, pues como dijo Jesús, ¿no? Que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Y habrá un momento en el cual estés dispuesto a decir, Señor, pues mira, ahora sí. Esto es lo inmensamente hermoso del camino con el Señor. Que no es una relación, insisto, de autoridad con un súbdito. Este tipo de relaciones pertenecen al mundo horizontal, al mundo natural. Pertenecen al reino del César, pero no al reino de Dios. Dios no es autoridad. En el reino de Dios no existe tal cosa. En el reino de Dios lo que existe es el Espíritu. Y el Espíritu es cualquier cosa menos autoridad. Y como ya os he contado muchas veces, ¿no? El Señor nos atrae con su amor y nos seduce. Dios seduce, no manda. Dios inspira, no obliga. Todas estas categorías de obligación, mandamiento, autoridad, pertenecen al mundo del César, no al del Espíritu. Como veis, utilizo con frecuencia la expresión el mundo del Espíritu. Esto es precisamente de lo que se trata. El ser humano pertenece al mundo de lo horizontal, de lo natural, de lo temporal. Lo tenemos claro, ¿no? Nos enfrentamos a la realidad y la contrastamos con nuestros sentidos, tratamos de entenderla con nuestra razón. Pero el hombre, el ser humano, tiene además otra facultad, y es la facultad espiritual. Esto es algo que los místicos de todas las tradiciones siempre han experimentado, y lo han llamado de diversas formas. Por ejemplo, los hindúes lo llaman Atman, el alma. Un místico dominico medieval, el maestro Eckhart, llamaba la chispita de la divinidad, scintilla divinitatis, una chispita de divinidad. Bueno, pues precisamente de lo que se trata es de empezar a vivir en esta dimensión. Nosotros nos manejamos en la dimensión horizontal suficientemente bien, ¿no? Tenemos que trabajar,
tenemos que tomar el autobús, ir a la compra, al cine, al retiro, charlar, ver la tele, internet. Todo eso es horizontal. Que no voy a decir que sea malo. Ahora, está, y perdóname la expresión, tiene la corrupción dentro de su ser. Y luego está el mundo del espíritu. La dimensión del espíritu. No podemos confundir el espíritu, atención, con que yo voy a rezar y de repente siento como una especie de temblor delicioso y me encuentro súper a gusto. Esas son manifestaciones importantes, pero es infinitamente más que todo eso. Es entrar en una dimensión. A veces puedes sentir algo, a veces no sientes nada. Cuando entras en otra dimensión, lo primero es que te va a abrir, fijaros, ¿sí? O vas a recibir, y esto es importantísimo, un órgano de percepción. Voy a explicar. Esto no lo digo yo, lo dijo un místico de la Edad Media que se llamaba Ricardo de San Víctor. Y él decía que hay tres tipos de órganos visuales, ¿no? Tres tipos de ojos. Ya es la hora, ¿verdad? Queda un poquito de cariño, de paciencia. Voy a acabar esto, porque si no, no quiero tampoco abusar de vuestra paciencia. Bueno, estaba diciendo que hay tres tipos de órganos visuales y uno es el físico, con el cual podemos ver los objetos materiales, ¿no? Este nivel lo compartimos con los animales. Lo compartimos con los animales. Y de hecho algunos de ellos tienen visión mejor que nosotros, por ejemplo las águilas. Luego está el ojo de la razón, que eso ya no lo tienen los animales. Con el ojo de la razón, atención, podemos entender, ver símbolos. Por ejemplo, yo estoy viendo, hay un cartel y hay una pieza, o sea, hay un papel, ¿no? Y en ese papel hay unas manchas negras. Eso es lo que yo veo con el ojo natural, pero con el ojo de la razón yo soy capaz de interpretar esos símbolos. Y leo Fernando. Gracias al ojo de la razón, aquí hay un montón de manchas negras, ¿sí o no? Pues chicos, yo las puedo entender. Puedo interpretar lo que dice. Si fuera en japonés no sería capaz, o en árabe. En otra lengua a lo mejor sí. Bueno, y esto es porque por la educación, el ojo de la razón se me abre. Y hay gente muy buena, por ejemplo, con las matemáticas, con la filosofía, etc., ¿no? O sea, tenemos ya dos ojos. El ojo natural, el ojo de la razón, y luego también está el ojo del espíritu, con el cual yo puedo ver y acceder al mundo del espíritu. Es diferente del mundo de la razón, del ojo de la razón. He traído conmigo este libro, que son las obras completas de San Juan de la Cruz. Bueno, pues yo voy a seros muy honesto. Durante muchísimos años, hasta los 40 años, el venerable San Juan de la Cruz me daba muy mal rollo. Pero que mucho. O sea, me parecía una persona muy siniestra, muy rara, muy rancia. Yo no digo que no fuese santo, es que ni me lo planteaba. Pero que vamos, que yo nunca hubiera comprado o leído o buscado nada de San Juan de la Cruz. Me parecía, pues eso, pues un sacrificio, mortificación. Uy, Dios mío, quita. Bueno, pues ocurrió que, bueno, pues eso, que el Señor también tiró otra pared, otro tabique, y hubo también, pues, otra profunda transformación, ¿no? Y en un momento dado, pues, decidí comprarlo.
Y os aseguro, si este mismo libro yo lo hubiera comprado, pongamos 10 años antes, lo compré en torno, creo que voy a ser en el año 2005, 2006, ahora con unos 20 años. Bueno, pues si yo lo hubiera comprado no hace 20, sino hace 30 años, lo hubiera podido ver con los ojos naturales, también con el ojo de la razón, es decir, hubiera podido entender lo que decía. Pero como el ojo del espíritu aún no estaba abierto, no hubiera entendido nada. Y os puedo decir que una vez que cuando lo compré, se desplegó delante de mí una inmensa riqueza. Y cada vez que lo leía sentía un gozo inmenso. Un gozo que no se corresponde a lo que dice, porque lo que dice sigue siendo oscuro y sigue siendo como un poco siniestro. Es decir, pero descubrir una inmensa belleza y un inmenso don y una profunda consolación. Eso es lo que sentí, consolación inmensa. Y esto, como digo, es la obra del Espíritu, que le da unos ojos nuevos para ver. Y lo que antes estaba cerrado e inaccesible se abre y lo entiendes y te toca. Porque, fijaos, conocer es siempre reconocer. O sea, yo para decir que esto es una mesa, tengo que tener antes la idea de la mesa, si no, no hay ningún tipo de conocimiento. Conocer es reconocer. Por tanto, para yo conocer el espíritu que hay aquí, tiene que despertarse también el espíritu dentro de mí. Hay un clic, ¿me entendéis? Conocer es siempre reconocer. Por eso lo que el Señor va a hacer en ti y en mí es eso, despertar. Despertar. Lo que ya está. O sea, el espíritu no va a venir. Ya está. Pero está el pobrecito, pues casi, iba a decir, muy en paro. Muy en paro. Y hay que empezar a trabajar. Es decir, hemos ejercitado mucho este ojo, el ojo natural, también el de la razón. Pero el ojo del espíritu apenas. Por eso que a partir de ahora, no digo que cerremos los ojos naturales, que es importante, y de la razón también, pero con todo, el más glorioso es el ojo del Espíritu. En muchas ocasiones había dicho a Pablo que el Señor os abra los ojos de vuestro corazón. ¿Lo habéis escuchado, verdad? Bueno, pues, en conclusión, no tengáis miedo a las renovaciones. Dile al Señor, no te pases, ponle freno, poco a poco, y también fíjate de Él, que Él sabe, y Él pues está lleno de cariño y de ternura y de amor. Gloria al Señor.